Muy bien, estoy al aire. Este, bueno, ahorita que empiecen a llegar, alguien que me pueda contar si me escucha bien y si se ve bien y todo lo demás. Mi computadora decidió ponerse a actualizar en este momento, así que no puedo tomar el texto en el que me iba a basar para platicarles. Entonces, ojalá se solucione pronto ese asunto. Ya ahorita lleva 84%, pero gracias, tenía que esperar a que se actualizara esto y quería empezar puntual. Entonces, bueno, empezaré. Muchas gracias. Hola Ronald. 89. Pero bueno, un pequeño sonido constante, tal vez sea la computadora. Voy a quitar el audífono, ¿va? A ver. A ver. ¿Así me escuchan todavía? ¿Ya sin audífono? ¿O cómo se escuchaba mejor? Mm, Como ustedes me digan. No me gusta quedarme mucho tiempo haciendo pruebas de sonido. Ok, ahí estuvo. Muy bien. Bueno, el administrador de liturgia católica, bueno, uno de los administradores de liturgia católica, pues es muy amigo mío. ¿Puedo revelar tu nombre o es página anónima? Eh, Porque no sé si han visto que compartió mi video de velo. Entonces, pues algunos ya me conocen. Y pues él quería que yo les hablara de liturgia un poquito, desde mi postura profesional. Ya terminó de actualizarse la computadora, déjenme iniciar sesión. Ah, bueno, mi amigo es Lalo, Eduardo Luis Ureña, de República Dominicana. Comparto con él muchas cosas. En primer lugar, pues que somos más o menos de la edad. También somos casados de pocos años. Y pues recientemente también en la aventura de la paternidad estamos caminando un poco juntos. Entonces, pues sí, la verdad es que su amistad virtual es muy valiosa para mi esposo y para mí. Y agradezco que me haya invitado a participar aquí con ustedes. No sé si ya vieron que estamos cumpliendo 10 años del documento de Benedicto XVI, el Motu Proprio, Summorum Pontificum. Es un documento que abrió más el conocimiento, la difusión de la misa tridentina. Hola Nicea, bienvenido. Y pues ya, el chiste es hablarles de eso un poquito. No soy muy elocuente al inicio, pero me voy aflojando en el camino, ¿ok? Eh, en fin, ya voy a abrir mi texto de guía. Bueno, voy a empezar compartiéndoles mi testimonio. Uno de los, una de los aspectos de mi testimonio, que es mi testimonio litúrgico. Hola Andrés, bienvenido. Bueno, yo me convertí, o Dios me convirtió más bien, a partir de los 15, 16 años, más o menos, porque entré a un colegio Opus Dei de mujeres. Y entonces, yo nunca había estado en una escuela religiosa y la fe para mí no era algo significativo, en mi familia no se vivía de una manera particularmente intensa o coherente incluso. Entonces para mí fue muy especial el ir a misa en la escuela. Era como, no sé, fue una liturgia muy especial. Con el Opus Dei, que como ustedes saben, pues celebran con mucho respeto. Y yo me acuerdo que aún siendo anticatólica, yo era anticatólica, ¿ok? Era agnóstica, anticatólica, era así, atacante, adolescente insoportable de la iglesia. Y yo en esa misa me sentí en casa. O sea, yo decía, ¿por qué me entraba esta sensación como de querer llorar? Como de que era una cosa, no sé,
me movió algo esa misa. Y ese fue el inicio de mi acercamiento. Pero, pues, en parte por el tipo de movimientos en los que estuve, ya acercándome a la iglesia, en parte por mi propia terquedad, caí un poquito en este error de que para evangelizar hay que caerle bien a todo mundo y que hay que adaptar a la iglesia a los tiempos. Ese fue como mi inicio en la iglesia. Yo decía, bueno, yo quiero que todo mundo conozca a Dios y para eso pues la iglesia tiene que cambiar. Ese era como mi planteamiento. Si la iglesia cambia y se adapta al mundo y se vuelve más abierta, entonces tendremos muchos católicos. Lo cual es, bueno, era una buena intención, o sea, a mí me parecía lógico. Y ya con el tiempo pues he ido cambiando en eso y por eso les quiero platicar de ese cambio que hubo. Católico ácido, te invito a que compartas el video. Compartan el video. Ahorita ya se va a poner buena la cosa. Ya por fin voy a poder entrar a mi lista de ideas para ya poder platicar bien con ustedes. Bueno, y entonces ese fue mi inicio en materia litúrgica. Yo era mucho de que me hablaban, por ejemplo, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero yo fui a un retiro en el que me dijeron que la iglesia estaba podrida, vacía y prácticamente muerta hasta que llegó el Concilio Vaticano II y abrió las puertas de la iglesia y nos desempolvamos y nos vivificamos. Hola gato organista, saluden al gato organista. Muchas gracias por la presencia de la coalición Tradi en esta época de celebrar Summorum Pontificum, Orgullo Tradi, y también es el mes de Cruzada Litúrgica. Eso está maravilloso, vamos a festejar en grande, tradicionalmente. Entonces, bueno, esa fue la catequesis que yo recibí, que estábamos en una época de primavera, que la iglesia, después de 1950 años de hacerlo mal, por fin estaba entendiendo cómo se debía evangelizar. Y yo sentía, wow, estoy en la mejor época de la iglesia. Qué maravilla, la iglesia se está abriendo, los dogmas se están reinterpretando, estamos saliendo de la Edad Media. Y eso a mí me hacía súper feliz como joven. Yo decía, wow, así sí vamos a lograr evangelizar muchísimo. Entonces me involucré en mi parroquia y pues obviamente toda esa idea la llevé a las misas en las que yo participaba. Entonces, pues era diaconisa de la comunión, quiero decir, ministra extraordinaria de la comunión. Yo personalmente no viví bien ese ministerio, entonces no dudo que haya gente que tiene mejores intenciones que yo, pero yo particularmente ese ministerio no me pareció lo más adecuado. Pero bueno, en otro momento hablaremos de eso, no quiero salirme de tema, ¿verdad? Cuando algún sacerdote me cambiaba la misa, ¿no? Y empezaba a cantar un canto protestante en la consagración y todo el mundo lloraba, yo decía, wow, qué maravilla, esto es abrirse, esto es ecumenismo. A mí me encantaba si el padre de repente decía, suban todos al altar, vamos a estar aquí todos juntos en la consagración porque somos una comunidad. No, yo decía, ay, qué maravilla, ¿no? O sea, para mí era la creatividad, el espíritu actuando. Yo lo veía así, era maravilloso, ¿no? El cambio de rutina, o sea, el que una misa fuera constantemente nueva, ¿no? O sea, de, ay, qué bonito, le cambió un cacho a la plegaria eucarística, qué padre. Porque yo sentía que eso hacía a la gente sentirse acogida, ¿no? Y también cuando yo cantaba en misa, porque cantaba en misa con guitarra, mi objetivo al planear los cantos era ¿qué canto podría hacer llorar a la gente? Yo quiero un canto que los haga sentir bonito y que quieran volver a misa. Esa era como toda la mentalidad de mi evangelización. Y yo creo que todo esto era hecho con una excusa pastoral. Y sobre todo, esto es algo de lo que Athanasius Schneider, el obispo, habla mucho y es
como crear un falso espejismo de lo que realmente era el cristianismo primitivo. Entonces tú sientes que si se celebra misa con un cáliz de madera simple y con ornamentos de tela chafa y como en un ambiente de reunión social, estás volviendo a la iglesia primitiva, ¿no? O sea, si te sientes como en tu casa y hay improvisación e incluso manifestaciones pentecostales, no, esto es la liturgia primitiva. Estoy segura que así era la misa en el inicio. Entonces, como que se ha generado mucho prejuicio sobre cómo era la liturgia en la iglesia primitiva, y yo creo que por eso caemos tanto en ese error de querer hacerlo todo tan simple y tan desorganizado que te sientas como quién sabe cómo, ¿no? Espero después hacerles una transmisión sobre Dominus Est, particularmente sobre este tema de la liturgia primitiva. Pero bueno, así andaba yo. Y entré a estudiar teología, que fue una experiencia muy modernista, ahora lo sé, ¿no? En las materias pastorales hablábamos de adaptar a la iglesia y todo, y leíamos a mucho teólogo progresista, entonces eso no fue ayudando, ¿no? Incluso en una misa celebrada por uno de mis maestros de teología sistemática, promovió que cada uno pasara a tomar la comunión. Y yo le comenté a algún compañero, oye, ¿tú piensas que esto está bien? Y me decía, sí, pues porque estamos en comunidad, estamos formados, somos maduros en la fe, yo creo que podemos, como gente adulta, ir a tomar la comunión. Y yo, está bien, tiene razón. Entonces, cuando llegué a 10º semestre, o sea, el último semestre de la licenciatura, después de prácticamente, bueno, carrera más mi tiempo de conversión, unos 6 años con esta mentalidad litúrgica, llegamos a la materia de liturgia. Y en la materia de liturgia leí Sacrosanctum Concilium, el documento de liturgia del Vaticano II. Yo dije, a ver, espérate, aquí estoy leyendo que la liturgia debe ser digna, que no se deben innovar plegarias improvisadas, que la gente debe estar formada en liturgia, que la participación activa de los fieles no es ponerlos todos a ver hay que subirlos al altar. Hola Pedro. Eh, o sea, empecé a leer todo, ¿no? O sea, el latín como lengua oficial de la iglesia, la recomendación de que los fieles puedan participar en latín en el ordinario de la misa, que el gregoriano siempre ha sido el canto por excelencia de la iglesia, que el órgano es el instrumento, y tomar conciencia del misterio que es la liturgia. Y yo dije, esto no es lo que me habían dicho en el retiro. O sea, a mí me habían dicho que el Vaticano II básicamente, o sea, bueno, esto es lo que dicen y yo creo que a muchos les consta. El Vaticano II sirvió para que se dejara de celebrar de espaldas al pueblo. Eso es lo que mucha gente cree del concilio y ni siquiera es lo que dice el concilio. Entonces fue como, espera, entonces pues ha estado mal todo lo que he tratado de hacer, ¿no? Entonces entré como en un modo de negociación, ¿no? Decir, bueno, voy a seguir promoviendo la misa rockera de mi parroquia, pero que sea litúrgico. O sea, como decir, de menos que ya no se hagan cantos protestantes, ¿no? O sea, como que entré así como una negociación ahí con Dios de, bueno, un poquito de liturgia sí, pero vamos a seguir rockeras. Pero, pues llegó el golpe. Y el golpe fue, gracias a un maestro mío, Jorge Bonilla, por favor, escúchame, te amo. No, no es cierto. Bueno, sí quiero mucho a este maestro y nos hemos seguido viendo. Me pasó un artículo de Athanasius Schneider hablando de la crisis eclesial. Después de 8 años de conversión, nunca había escuchado yo que estuviéramos en una crisis. A mí me lo habían estado manejando como primavera eclesial, la mejor época de la iglesia, estamos todos bien contentos, mira que tenemos ya de todo, acólitas y diaconisas posiblemente, y quién dice que no sacerdocio femenino en algún momento. Entonces sí fue un shock para mí el darme cuenta de que existía el modernismo
que en la escuela, en teología, solo lo habíamos tratado en historia de la iglesia y en son de burla. O sea, nos había dicho la maestra, ¡ay, sí, Pío IX condenó el uso del tren! Eso es el modernismo. Y fue como, ¿en serio? ¡Qué ridículo! Pero no, o sea, ya me di cuenta de lo que realmente era el modernismo teológico y me di cuenta de que toda mi formación había sido modernista. Entonces, fue una pequeña crisis, fue como de pronto no haber estudiado nada. Entonces no fue la sensación más agradable, pero pues así es Dios, ¿no? Dije, bueno, está bien, ya me aterrizaste, vamos a ver qué podemos hacer a partir de ahora. Y entonces, bueno, en parte fue Atanasio Schneider y por otra parte lo que ustedes quizá ya vieron en mi video, que fue el uso de velo en misa. Empecé a, bueno, los que no han visto el video pueden ir a verlo, ahí cuento toda la historia. Sí, ni sea. Ahorita digo eso. Sí, lo voy a decir al final. Empecé a usar velo en misa. Entonces, eso fue como para mí una enseñanza de lo que es verdaderamente la feminidad en la iglesia. Y entendí que no era machismo el ya no acolitar en misa, por ejemplo. Entonces, empezó a ser una transformación muy fuerte porque me di cuenta de que en la liturgia, el que yo estuviera con velo era mi participación en misa. O sea, no tenía yo que estar en las colectas atravesándome, subiendo, bajando para sentir que estaba participando en misa, sino que simplemente con mi presencia reverente, consciente, activa de recepción, de querer unirme a lo que el sacerdote estaba haciendo, eso era participar en misa. El video se llama ¿Por qué usar velo en misa? Y se encuentra en mi página de La Mamá Teóloga, Gina Gargollo. Entonces, en este momento no puedo ponerles el link, pero vayan a revisar. Ahí Liturgia ha estado etiquetando mi nombre en sus posts, entonces los invito a ver. Si me pueden regalar un like. Pero bueno, entonces es un tema muy interesante esto de la feminización litúrgica, el que hemos hecho la misa una acción eminentemente sentimental, ¿no? Hemos cambiado los cantos para que sea lo más homosexual posible, básicamente. O sea, por poner un ejemplo, en Cristo Rey, que estuve en Cristo Rey con ambos calendarios, porque como no era la misma fecha, coincidió que uno lo viví primero en liturgia tridentina y otro lo viví en un convento de una congregación que no voy a decir. Pero para mí fue impactante cómo con los tradicionales estábamos haciendo la marcha de pues, las de Cristo Rey y las cristeras, ¿no? Con una fuerza que a mí me conmovía y sentía yo así como ganas de morir en ese momento mártir por Dios, por Dios. Y cuando fui al convento estaban los religiosos varones con sus guitarras en la comunión así de tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. Y yo así, no puede ser. O sea, ahí sí sentí así no, o sea, no manches. Y no es que sea la misa moderna. El problema no es la misa moderna, el problema es lo que hemos hecho con ella, los abusos que permitimos en ello. Entonces, bueno, ay, qué triste. Bueno, ¿qué es lo que dice Sumorum Pontificum? Primero voy a compartirles un poco del documento y después voy a compartirles lo que dice el cardenal Sara, en resumen, un poquito, metiéndole algo de mis comentarios al respecto. Y pues ya vamos a seguir platicando. Y si tienen preguntas en el camino, pues ya me lo van diciendo. Bueno, como lo sabemos, la liturgia, o sea, todos los ritos de la iglesia, todo lo que la iglesia celebra, es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Eso es algo que ha aparecido en el magisterio recientemente. Ah, sí, pasaron los tamales. Bueno. Ay, qué risa. Bueno, ya. La liturgia es fuente y es cumbre. Es decir, que toda nuestra fuerza evangelizadora y todo lo bueno que hagamos va a salir. Ya dejen de hacer bromas con el tamal. Ay, ¿por qué no me está saliendo la seriedad del día de hoy? Bueno, ya. Fuente
porque de ahí sacamos nuestra fuerza, y cumbre porque también todos nuestros esfuerzos y toda nuestra labor y todo lo que hacemos por Dios, lo presentamos, lo llevamos a misa. O sea, es como el punto donde converge todo nuestro amor, toda nuestra acción, y también de donde tomamos fuerzas para continuar. Y entonces, pues es nuestra misión. El fundamento es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote, y lo que proclamamos es el sacrificio de la cruz. Eso es lo que la Iglesia enseña. La liturgia se va a centrar siempre en el sacrificio de la cruz. Por lo mismo, la Iglesia tiene que ofrecer un culto digno, ¿ok? Digno. No estamos ahí para poner contenta a la gente, sino para glorificar a Dios de la mejor manera posible. Eso nos santifica a nosotros. Porque, como ya conocemos, bueno, no sé si conozcan esta frase de lex orandi, lex credendi. Aquello que oras es aquello que crees. Entonces, aunque parezca que no, sí influye si la misa está centrada en hacer sentir bonito a las personas o si la misa está centrada en adorar a Dios de la mejor manera. Porque a la larga eso va a afectar tu fe, como en mi caso. O sea, en mi caso, una liturgia así tan enfocada en mí y en lo que yo sentía, pues me volvía egocéntrica, me volvía orgullosa. El sentir que yo podía hacer lo que a mí se me diera la gana en misa, pues igual es, yo puedo hacer lo que se me dé la gana fuera mientras yo me haga sentir bien, mientras yo me sienta bien, ¿no? Como tantos casos, bueno, no quiero señalar pues, pero gente que se siente con permiso de pecar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, o gente que toma ministerios por pelearse con otro, ¿no? O sea, en mi parroquia donde yo era diaconisa, había una señora que, bueno, no diaconisa, lo digo de broma. Cuando digo diaconisa me refiero a que fui ministro extraordinario de la comunión, ¿ok? Había una señora que había entrado al ministerio porque había un señor que nunca la dejaba colitar. Entonces ella entró al ministerio de ministra de la comunión para que este tipo no la pudiera bajar nunca del altar y ella ya estuviera de ley ahí, ¿no? Entonces, o sea, lo corrompemos de una manera, o sea, de verdad, ¿cómo el diablo se sirve de lo más sagrado para que hagamos un desastre? Pero bueno, entonces, es importante que en misa tengamos conciencia de que nos estamos uniendo a toda la liturgia de todo el mundo y de toda la iglesia y de todas las épocas. O sea, cuando tú estás en misa, estás uniéndote a los católicos en China, a los católicos en Siria, pero también te estás uniendo a los católicos de hace 100 años, 200 años, con los católicos de la Edad Media, con los católicos de la iglesia primitiva, ¿ok? Te estás uniendo en tiempo y espacio a toda la iglesia, ¿ok? Entonces la liturgia por eso debe ser un signo de unidad, no podemos hacerla tan incorrectamente inculturada, ¿no? No podemos centrarnos en tener contenta a la gente de ese momento, sino que estamos uniéndonos como iglesia, ¿ok? Y lo más importante es que nos estamos uniendo también a la liturgia celestial, aquella que se narra en el Apocalipsis. Y para más información sobre este tema, pues está la obra de Scott Hahn, el ex pastor, que se llama La Cena del Cordero. Él habla de todos los paralelos entre el Apocalipsis y la misa. Entonces, bueno, eso, ¿no? Piensa si San Miguel Arcángel estaría bailando el Despacito católico en el cielo, perdón que les ponga esta imagen y perdón si es blasfemia, no es mi intención que suene a blasfemia, simplemente es poner todo en perspectiva, ¿no? ¿Cómo nos narra el Apocalipsis la liturgia de la Jerusalén celestial? Pues con incienso, con silencio, con postraciones, pero silencio de va a pasar algo grandísimo, por favor cállense y tírense al piso, por favor. Ahí viene Jesús en su gloria. Entonces es como tener en cuenta eso, tener en cuenta que es la cruz. Y bueno, tenemos 2000 años de historia y yo creo que en esa época se han adquirido, se han acumulado muchos tesoros que no podemos perder. Yo me acuerdo que cuando era joven o niña o en esa época en la que me daba igual la fe, no sé, como que yo pensaba que se había cantado la del pescador durante 2000 años, como que no me imaginaba que hubiera algo más atrás.
Para mí el descubrir que había cantos gregorianos de 1000 años de antigüedad, 1300 años de antigüedad, y que no los estábamos usando en misa por usar un canto protestante. Ah, me corregí, no dije cristiano, dije protestante. Manríquez, ¿me estás viendo? Es que Manríquez me critica mucho que digo cristiano, no. O sea, estamos cambiando el canto gregoriano por un canto que escribió alguien en un garage y que ni siquiera es católico. ¿Qué onda, no? Entonces, bueno, el chiste es que la liturgia se ha ido construyendo. Hemos estado haciendo un edificio y el chiste es que ese edificio se mantenga armónico, se mantenga bien estructurado. Y pues sí, ha habido reformas litúrgicas a lo largo de la iglesia, ¿no? O sea, hemos tenido a San Gregorio Magno, a Pío V, que ya sea compilando los libros litúrgicos o haciendo alguna reforma, pues han contribuido a que la liturgia siga siendo fiel a lo que debe ser, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó con el nuevo misal? Pues resulta que hubo algunas personas que querían seguir viviendo la liturgia previa. El misal de 1962, que es el último, digamos, el último misal que salió antes del nuevo, la misa actual. Y pues Juan Pablo II en 1984, con un indulto, dio la facultad de usar ese misal, porque lamentablemente en la iglesia se vivió como, no, o sea, nueva misa, lo tienes que hacer, y aunque oficialmente nunca fue una imposición, pastoralmente se vivió así. Ábrete al cambio, estamos en una primavera eclesial. Y no estoy diciendo que esto haya sido algo que dijera el concilio, sino el cómo se vivió. ¿Cómo se vivió? Disculpen, me voy a ver un comentario. Ya. Bueno. Y entonces, ya, ese fue como, me parece, según yo y según lo que se lee en Summorum Pontificum, ese fue el primer documento que abrió ya el... No está abrogada la misa tridentina, se puede seguir celebrando. Después hubo otro documento en 1988, se fundó la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, que es una comisión del Vaticano específicamente para los que quieren celebrar la misa tradicional. Y bueno, y Summorum Pontificum, que lo que hizo fue, bueno, ahorita les digo que hizo Summorum Pontificum. Lo que plantea Benedicto XVI es permitir que ambos ritos coexistan. Sí, nunca abrogada, liturgia católica, nunca fue abrogada la misa tridentina. Bueno, el chiste es que ambos ritos puedan coexistir, que se puedan como analizar juntos, porque ahorita yo creo que muchos no hemos tenido acercamiento a misa tridentina, entonces como que ponerlos así, uno frente a otro, y ver de qué manera se pueden enriquecer mutuamente. La verdadera misa novus, la verdadera misa actual, porque lo que muchos conocemos como misa novus ordo en realidad no está celebrada correctamente, no se están siguiendo las rúbricas y pues sí, o sea, cada vez se van radicalizando más las posturas, ¿no? No se trata de inducir a la división, al contrario, el chiste sería estar unidos, pero llega un punto en el que se adultera tanto la misa que ya el lex orandi, lex credendi ya no es el mismo, o sea, ya estamos prácticamente viviendo un cisma ideológico, ¿no? Aunque no sea todavía un hecho, ya estamos viviendo en cisma porque no crees lo mismo que cree el de al lado, ¿no? O sea, pregúntense si no es como escandaloso el ver a Sor Lucía Caram, ¿no? Diciendo, si la Virgen no fue virgen da igual, o leer a otro que dice, si Jesús no resucitó da igual, o el decir, no sé, aquellos catecismos que definen la Eucaristía como la reunión fraterna donde Jesús se hace presente por la comunión de los hermanos. Pues ya estamos hablando de cosas distintas. Entonces, ¿qué ha pasado en las parroquias donde sí se ha podido ir implementando al menos de vez en cuando una misa tridentina? Sería lo ideal. Y los que me están viendo aquí, ojalá se pudiera. Imagínense que en cada parroquia, al menos una vez a la semana o una vez al mes, no sé, se pudiera celebrar la misa tridentina, o sea, estaría maravilloso. Y tenemos aquí el recurso en Summorum Pontificum, por eso les estoy platicando de esto, para que veamos cómo podemos organizar el mitote.
En aquellas parroquias donde sí se ha podido implementar, los sacerdotes testimonian que la gente ha aumentado su fervor y que aún en la misa actual, en la liturgia, en el rito, en la forma ordinaria del rito latino, aún ahí se han empezado a adoptar gestos de adoración, se empiezan a arrodillar más, empieza a haber más silencio, todo empieza a transformarse y es algo que fluye incluso a la otra forma del rito. Entonces, déjenme ver, lo que Summorum dice es que donde haya un grupo estable de fieles, el párroco acogerá de buen grado la petición, o sea, la petición de celebrar la misa tridentina, armonizando con el resto de la acción pastoral sin división. Porque muchas veces pasa, bueno, en mi parroquia moderna, por ejemplo, estaban los neocatecumenales, que en la noche que llegaban a hacer su desastre, movían todas las bancas y era como casi una secta dentro de la parroquia. No se trata de eso, o sea, no se trata de ahí vienen los raros, vamos a cerrar la puerta, que nadie se entere que estamos haciendo esto, sino que vayamos integrando todo a la pastoral, o sea, que vaya siendo todo una sola cosa. También para poder notar los abusos, ¿no? Porque, por ejemplo, con los neocatecumenales, pues nadie los supervisaba, ¿no? Cerraban la puerta, cambiaban las bancas, hacían su desastre y volvían a poner todo normal después. Y ni te enterabas qué habían estado haciendo la noche anterior, ¿no? Entonces, discúlpenme si hay neocatecumenales viéndome, no creo, ¿verdad? Pero también es un tema del que valdría la pena hablar. También estuve en ese movimiento. Entonces, hay mucho que decir al respecto. Las comunidades religiosas, bueno, termina diciendo, todo sacerdote de rito católico, de rito latino, puede usar el misal de 1962 sin necesidad de permiso del obispo. ¿Ok? Se puede. Dice, también las comunidades religiosas, solamente con permiso del superior si se convierte en algo habitual, lo normal, ¿no? Y se pueden celebrar matrimonios, bautismos, exequias, peregrinaciones. El obispo de la diócesis, si quiere, puede celebrar confirmaciones según el rito antiguo. Déjenme leer un comentario largo por aquí. Al final hay una división, los que quieren la misa tridentina. Espérenme. Ay, está muy largo, no me comenten tan largo. Ah, sí. Bueno, ahorita comento de eso, Leopoldo. Ya. Discúlpenme, es que estoy tratando de no omitir nada importante del documento. Si el párroco se niega, se informa al obispo. Y si el obispo tampoco quiere, se remite el asunto a la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. O sea que pueden acusar a los de su diócesis si se niegan a cumplir este pedido. Y ya. Y la Pontificia Comisión Ecclesia Dei no está nada más para regañar, sino que también puede aconsejar y ayudar al obispo que quiera hacerlo, o al sacerdote que quiera hacerlo, pero que no sepa cómo. Entonces, les digo, creo que se está procurando que haya más apertura en esto, tenemos las herramientas para lograrlo. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que dice el documento de Summorum Pontificum. Está muy cortito, lo pueden leer, sobre todo porque yo sé que van a ir a sus parroquias a pedir misa tridentina mañana mismo, entonces les interesa leer este documento, ¿verdad? Entonces, hola Reisner. Vamos a ver lo que dice el cardenal Sara. El cardenal Sara hizo como una introducción a un coloquio, me parece que lo hizo en francés. Sé que el texto está en inglés, no sé si ya está en español, pero aquí estoy yo para platicarles. Y todavía tenemos media hora, así que nos podemos echar largo y tendido en esto. Entonces, bueno, la liturgia se reforma buscando fidelidad a su esencia. Fidelidad a su esencia. O sea, así se renueva la liturgia. Voy a prender la luz que ya se me está haciendo de noche. Espérenme tantito. Ahí está. Estoy sentada en mi cama, por eso ven que me muevo y el celular brinca. Bueno, no es mi cama, estoy en casa de mi abuelita, que vive aquí cerca de mi casa, entonces dejé a mi esposo con los niños y vine yo a transmitir. Gracias, esposo mío, si me estás viendo, mucha gente te lo agradece. 70 oyentes te lo agradecen mucho.
Sí, también Jacobo, como dice Jacobo, hay una carta que explica la carta o que acompaña la carta, entonces esa también hay que leerla. La carta, de hecho, dice que los obispos estaría bien que 3 años después le hicieran algún reporte a Ecclesia Dei de cómo van con la aplicación de Summorum Pontificum. Yo creo que nadie lo ha hecho, yo creo que 10 años después siguen sin hacerlo. Entonces yo creo que sería un buen reto para nuestros obispos decirles, aquí está, ¿no? Sí complica un poco aquello del grupo estable de fieles, ¿no? Tal vez no haya gente. Pero, por ejemplo, aquí en Facebook, de repente se empiezan a reunir, a reunir, a reunir. Hay que aprovechar Facebook, hay mucha gente interesada. Entonces hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Aprovechen Facebook, hijos, aprovechenlo. Aquí se pueden reunir. Con que logren una por diócesis, ya estaría maravilloso. Pero tenemos que echarle ganas. Eh, y entonces, ¿qué pasó? La liturgia se reformó no buscando fidelidad, sino en la práctica, ¿ok? Ahorita yo sé que vamos a tener diferencias en cuanto a si Vaticano II lo insinuó, si no, o sea, ahí yo creo que no es un tema para ahorita, lo podemos platicar después, pero bueno, al menos en la práctica, la reforma litúrgica se vivió aboliendo, aboliendo, zanjando, marcando un antes y un después y haciendo ruptura. Así se vivió y es un hecho y eso nadie lo puede negar. Y todo lo que busques de crisis posconciliar se va a ver así pura historia triste. Entonces, el chiste no era romper con la tradición, sino confirmarla. Este, y pues lo que ya tal vez ya conocen de Benedicto XVI, que dijo que la crisis de la iglesia se debe en gran medida a la crisis de la liturgia, porque se hizo un desastre. O sea, les digo, aquello que se ora es aquello que se vive. Entonces se olvidó que es un misterio que se recibe con obediencia, con fe, con silencio. Se olvidó que la participación de los fieles era no una actividad externa de ver a cuántos logro subir al altar con cualquier excusa, ¿no? Sino una receptividad activa. Y yo tengo un ejemplo de esto que es como la mitad gracioso y la mitad triste. Un señor estaba diciendo que gracias a Dios la iglesia se renovó y ahora ya la gente está más formada porque ya no se celebra la misa de espaldas al público. Y yo le dije, ¿público? Llevamos 50 años de posconcilio y tú dices público. Se supone que ya estás formado en liturgia y sabes que la misa no es un show. ¿Por qué dices público, no? Ya no me contestó. Pero eso muestra que en realidad la gente sigue sin tener formación litúrgica. O sea, les cantas el pescador y eso no les enseñó nada. O sea, de verdad, a mí no me enseñó nada. O sea, tuve que ponerme a leer los documentos. Y eso es algo que en muy pocas... ¿En cuántas parroquias hay curso de liturgia, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, eso es solo un ejemplo, ¿no? Podría poner millones de ejemplos, ¿no? De abusos, de ruptura. Bueno, les voy a contar uno, yo creo que es de los peores que he visto, para que lloren conmigo. Una vez en una visita episcopal en una parroquia, también moderna, entraron en procesión de entrada todas las diaconisas con alba. Y se sentaron en el presbiterio y los sacerdotes se quedaron en las bancas. O sea, como para qué quieres a las ministras ahí, tienes a 30 sacerdotes, 40, y entraron en la procesión y se quedaron revestidas y en el presbiterio. O sea, fue así como de ¿qué? Y entonces yo era ministra en esa época, entonces sí me quedé así de, seré lo que sea, pero esto no está bien. Y al final de la misa me le acerqué a una de ellas y les dije, oiga, de pura casualidad sabe si se puede saludar al obispo. Y me dice, ni nosotras vamos a poder estar con él. Y yo así, ok, gracias. Así como diciendo, o sea, las ministras son así como las pase directo, las VIP de una parroquia. Entonces, la verdad esa vez me sentí así de, ay, qué pena. Perdona a los que no he saludado. A ver, Nicolás, Osvaldo, hola, hola, hola. Muy bien. Ay, qué triste. Pero bueno, ya la misa
es vista como convivio. Tal vez son cosas que sabemos, pero también no sé si haya alguien nuevo escuchando. Pero en muchos lugares la misa se ve como convivio, y Sara también, el cardenal Sara, lo menciona como que la misa es una distracción del sinsentido. O sea, no encuentro a Dios en mi vida diaria, estoy deprimido, estoy solo y voy a misa de menos para no sentirme tan miserable un momento. Hay gente, me dan la paz, me regalan una galleta o lo que sea. Me cuelo al convivio de las viejitas y ya, ¿no? Me siento contento y sigo con mi existencia miserable y regreso a misa a ver cómo me siento menos miserable. O sea que no es tanto... De hecho, ni siquiera... Hay gente que ni siquiera puede contemplar a Dios en misa porque tiene miedo. O sea, es como que ya lo hizo como en plan reunión, ¿no? Como convivio. Y se pierde el sentido de sacrificio. Y entonces... Ya le iba a hacer así a la pantalla de la compu. No, mi pantalla de la compu no es touch. Esperen. Eh, y pasa como a mí me pasó, que crees que el que verdaderamente adora a Dios va a ser creativo y va a dejar fluir al espíritu. Y wow, este sacerdote tiene muchísima unción. Ve qué padres misas hace. Es súper innovador y no sé qué. Como que caemos en esa parte de la creatividad. Y entonces eso hace que el centro ya no sea Dios, sino el hombre. Y entonces, digo, por poner un ejemplo, es que a veces, de verdad, al improvisar, dicen cada burrada. Me tocó un sacerdote que dijo, y estando Jesús con sus discípulos y discípulas. Y yo así, ¿qué? Así estaba yo así rezando y fue, ¿qué? O sea, por pasarse de incluyente con su feligresía terminó diciendo una burrada, así. O sea, las implicaciones de esa frase. O sea, estás diciendo que había mujeres en la última cena, entonces estás diciendo que había mujeres sacerdotisas. Básicamente. O sea, es como... ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? O sea, por algo cada palabra está como está. Y no es ser rígido, rubricista, ¿no? No es que la letra, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero no lo hagan. Entonces, bueno, no hay que subestimar la crisis en la que nos encontramos. Tenemos una situación muy fuerte de relativismo, abiertamente predicado por nuestros jerarcas. Hay obispos que abiertamente están enseñando el error, no solo en materia litúrgica, sino doctrinal, como ya lo sabemos. Entonces, aguas, ¿no? O sea, hay que estar buzos, no hay que permitir la desacralización. Sí, en Nezahualcóyotl, sí, pues sí, es que toda esta zona, bueno, yo creo que todos los alrededores de la Ciudad de México, lo que yo he visto es que en el Estado de México, Morelos y todo, están, no sé, hay quien sabe de historia de las diócesis y que puede dar nombres y explicar por qué está así la cosa, pero yo el otro día fui a una misa a Cuernavaca y fue un desastre, de verdad, lloré, o sea, lloré de tristeza. Hola Jamie. Ay, nos está viendo de Jamie. Ahorita les cuento esa historia de la última misa en Obus Sordo a la que fui. Eh, no hay tal cosa como primavera eclesial. De hecho, si se fijan, los seminarios están vaciándose. Hay crisis. Los pocos que se captan en las congregaciones se salen. O sea, no hay perseverancia. Realmente no hay un resultado de primavera eclesial. Al contrario, lo que ha habido es una pérdida de identidad cristiana que hace que te des cuenta que si quieres alimentar pobres puedes ser franciscano o puedes entrar al DIF y da lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno. Y bueno, hay detrás de todo esto yo creo que mucha soberbia a muchos niveles y de todos los bandos, ¿no? Por un lado, el lado progresista que dice, yo sí entiendo la salvación, yo sí entiendo cómo debe adorarse a Dios, yo sí sé. La iglesia no sabía, pero ahora gracias a mí, ya la iglesia se va a renovar, ¿no? Que es la postura en la que, bueno, yo caí y yo creo que muchos hemos caído. Entonces hay una demolición, lo que dice Sara es que se está demoliendo deliberadamente el fundamento y se afirman errores que ya se condenaron 100 veces. O sea, casi todo lo erróneo que se enseña ya tiene su corrección. Y aquí tienes a los obispos repitiéndolo como si no hubieran estudiado nada en el seminario, ¿no? Bueno. ¿Por qué es triste que peleemos por un tema litúrgico? ¿Es triste pelear por liturgia? Esperen un momento, que tengo que bajar la pantalla y ya no veo. Ya.
Eh, ¿por qué es, ¿Por qué es triste pelear por liturgia? Es triste pelear por un tema litúrgico entre católicos porque se supone que la liturgia es aquello que nos une en la verdad, la fe y el amor. ¿Ok? Entonces imagínense lo triste que es que nos estemos peleando por este asunto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Lo que Sara sugiere es que no se prive a los fieles de una liturgia bella, digna de adoración y contemplación. Y eso es prácticamente un derecho que ustedes tienen, ¿ok? Lean el Concilio Vaticano II porque tenemos el deber y el derecho de tener liturgias dignas. Y eso pues sí se hace con presión, bueno, no presión, pero sí un poquito como comunidad, incluso a veces guiando a los sacerdotes, no sé cómo decirlo, no, yo a mi párroco le dije Amor, ¿no quieres que te prepare un sanguchito o algo? No, Wadi, gracias. ¿Mandé? No, sigo ¿No? hablando, sigo hablando. Perdón, les dije que estaba con mi abuelita, ¿verdad? ¿No quieres que te prepare algo? No, estoy bien, Wadi. Bueno. Sigo hablando. Sigo hablando. Estoy en transmisión. Sigo hablando, ahorita voy para allá. Ah. Perdón, es que aparte no me escucha bien. Ay, ¿te lo echó a perder? No, Wadi, no te preocupes. Ay, perdón. No te preocupes. Ahorita hablaré con ella. Va a tener cruda moral como 2 días por esto. ¿En qué estábamos? Ya. Tenemos Ya no se burlen. Hasta me puse rojita. Bueno. Ya me desconcentré. Tenemos derecho a una liturgia digna. Ya me acordé. Yo hablé con mi párroco de la parroquia Novus y le dije, oiga padre, está haciendo mal el acto penitencial porque está diciendo nada más, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, y después empezaba con el Señor ten piedad, sin hacer el yo confieso, y después del credo lo hacía, ¿creen en Dios? ¿Creen en el Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Y ya, supérenlo, ya. Yo que temía tener troles y al final son ustedes los que me trolean, ¿se fijan? Me traicionan. Y entonces mi párroco me dijo, no, sí, tienes razón. Y al siguiente domingo todo celebrado bien y yo, no puede ser. Y 2 domingos después estaba ya otra vez igual. Y yo le decía, padre, es que dése cuenta que si usted no adora a Dios, la gente no lo va a adorar. Si usted no se arrodilla, la gente no se va a arrodillar. Usted es el que está poniendo el nivel litúrgico de su parroquia. Se ponía la casulla nada más así arriba de la sotana y se la quitaba así al terminar a la misa. Intenté, se lo dije, le ofrecí formación litúrgica para el Sanedrín. Sanedrín es el grupo de vacas sagradas de la parroquia. Y el grupo de las vacas sagradas me dijo que no, que estaban muy bien, que por algo están donde están, y que yo no iba a llegar a decirles que quién era yo y que no sé qué. Y pues ni modo. O sea, pero la corrección se hizo, el esfuerzo se hizo. No sé si alguien después de mí vaya a querer hacer el esfuerzo. Yo la verdad dije, me cansé de luchar. Y también dije, si yo empiezo a dar formación litúrgica, voy a poner a la gente contra el sacerdote, porque él es el primero que no quiere cambiar. ¿De qué me sirve decirle a la gente que tiene que adorar si el sacerdote no lo está haciendo, ¿no? Entonces yo tuve la ventaja de que en mi parroquia, en mi ciudad está la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Y la verdad es que sí es difícil como mamá de pronto ir a una misa que dura 2 horas. La verdad es que, o sea, sí fue un paso difícil para mí porque la otra era de niños, duraba 45 minutos, todo se celebraba con las patas y mis hijos ya estaban fuera de misa antes de ponerse muy inquietos. Y ahorita en Tridentina apenas vamos en el Kyrie y ya quieren ir al baño, ya quieren tomar leche, ya se quieren dormir, ya se están escapando a la banca de enfrente y es como... Pero bueno, pone de manifiesto que yo era una mundana, ¿no? Que yo funcionaba en base a
a querer que la misa fuera práctico, ¿no? Entonces, gracias Paulo por los saludos. Pero bueno, sí, vean, o sea, cada uno conoce la situación de su parroquia. Creo que entre más formados y con más calma y caridad podamos plantear las cosas, quizás se pueda lograr algo. No aseguro nada, les digo, yo ahorita este fue mi intento, después a otro le dije que por favor dejara de hablar de las telenovelas en su homilía, tampoco me hizo caso, pero quién sabe, o sea, el chiste es no cansarse y seguir sembrando. Ñam, 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 ñam. Otra cosa que menciona Sara es que en las décadas recientes no se halla hogar en las celebraciones. Por eso me acordé de lo que les decía al mero inicio, que la primera misa que yo estuve con el Opus Dei, después de muchos años de no haber ido a misa, yo la sentí como que estaba en casa, a pesar de que era anticatólica. A pesar de que yo no creía y odiaba al clero, y de hecho en el credo ni siquiera rezaba la parte de la iglesia porque yo no creía en la iglesia, a pesar de eso, en misa yo me sentía en casa, me sentía como espiritualmente muy conmovida. Y Sara dice que justamente eso es lo que estamos perdiendo ahorita, no se halla hogar en las celebraciones. Hay una razón importante por la cual la liturgia debe tener como un sentido, una mentalidad y que sea uniforme, y es el hecho de que debes llegar, o sea, no estás en el tiempo, no estás en el mundo, no estás yendo a ver qué te encuentras nuevo, estás yendo a ver lo de siempre, la fe de siempre. Y así como los esposos al final del día se reúnen en el mismo lugar y se dicen lo mismo de siempre, se dicen un te amo, sin necesidad de mayor complejidad. Así como en un matrimonio se vive eso, en misa debería ser igual, vivirla como quien está volviendo a casa, quien está retomando lo mismo. Entonces, bueno, es eso. Y... ñam, 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 ñam. Sí, la misa convertida en show, la misa con mercadotecnia, los padres que ya no saben qué inventar. Y entonces, por el otro lado, la gente tradicional tiene la tentación de caer en la soberbia, que era lo que ya habían comentado previamente. Pues se vuelve un aislamiento soberbio, ¿no? Ustedes piérdanse, ustedes váyanse al infierno, bola de herejes. Nosotros seremos el resto fiel, el resto santo de la iglesia, que sí sabe adorar, que sí es santo y que sí es muy humilde. Porque tenemos la mejor misa y ya, ¿no? Y se hace así el club secreto. E incluso en plena comunión con la iglesia, sin necesidad de negar al Papa. Ahorita les doy tips, sí, ahorita les doy tips. Y entonces, ¿qué otra cosa pasó? Todos pensaron que solo iban a ser viejitos los que iban a querer la misa de antes, y a la mera hora resulta que somos más los jóvenes interesados en esto. Hay una historia de un sacerdote de Estados Unidos que se llama Richard Haleman, luego publico de él, si alguien me recuerda, que empezó a celebrar misa tridentina en su parroquia. Preparó a la gente durante un año. Primero puso un reclinatorio para comulgar. Después, entre semana, empezó a celebrar ad orientem. Y como que fue poco a poquito preparándolos. Y ya, golpe, ¡pum! Misa tridentina un domingo. Y dice que hubo muchísimos viejitos enojados, muchísimos, como de 50, 60 años de edad, que se cambiaron de parroquia, le dijeron que qué le pasaba, que ya no estamos para eso y no sé qué, y se fueron. Y él, chin, ni modo, lo iba a seguir haciendo, él sabía que era lo correcto, y en eso que se le llena la parroquia de familias jóvenes, así ya, llantos de niños todo el tiempo, y que la parroquia creció económicamente, le empezaron a dar más dinero. Entonces dice, oh, mira qué interesante, solo es una generación la que está con rechazo, que es la generación que aplicó todo este cambio erróneo del posconcilio. Y dice, es que si ellos vuelven a misa tridentina, sería reconocer que llevan 40 años haciendo mal las cosas. Pero bueno, hay que pensar en... sí, mire, chequen el hashtag de Cruzada Litúrgica y Anicea Ratzinger. Es el católico ácido tu página, ¿verdad? Ahí está.
El Católico Ácido, pueden también checar mi página. Vean quiénes somos parte de la coalición Tradi. Esta página de Liturgia Católica RD es excelente en formación litúrgica también. Eso así para cosas fáciles. Yo les diría, como paso primero, pues lean el documento de liturgia de Vaticano II para de ahí ya, así, poder... Perdón, tengo mocos. No sé por qué. Bueno, ahorita si hace falta me voy a sonar, porque no me voy a sonar frente a ustedes. Déjale ir católico también. Pues sí, o sea, el chiste es, lean Sacrosanctum Concilium. Estamos cumpliendo años en Cruzada Litúrgica, yo voy a volver a hacer una transmisión, pero sí son temas un poquito que sí requieren más estudio y que no es tan casual, o sea, sí lo tengo que preparar, no los tengo así como en la punta de la lengua, la respuesta a las 1000 dudas litúrgicas. También se pueden unir al grupo de preguntas y dudas de liturgia. Y, ¿qué más les iba a decir? Aspirar a que la misa de rito ordinario, digo de forma ordinaria del rito latino, discúlpeme, no quiero decir mal las cosas, sea celebrada con el mismo fervor, o sea, que la misma mentalidad que había en el Padre Pío, en San José María, en el Santo Cura de Ars, se puede llevar, o sea, realmente se puede llevar. Y de hecho, esta página, y también yo compartí desde esta página, los 10 tips de Athanasius Schneider para sacralizar más la misa Novus Ordo, y hablaba de celebrar ad orientem, de hacer velación o sea, llevar el cáliz velado, la velación de la patena, o sea, como que muchas cosas que se pueden llevar, que de hecho deberían estar y que no están, como que ni siquiera haría falta tanto una misa tridentina. Bueno, yo sé que ideológicamente tal vez no todos pensamos igual, yo sé que hay quien no apoya en nada a la Novus Ordo. Yo todavía estoy en una fase de concederle el beneficio de la duda, porque para empezar casi nunca hemos visto una Novus Ordo bien celebrada, salvo en el Vaticano con Benedicto XVI, y ahorita pues ya no aseguro nada, porque ya llevaron ahí una banda sudamericana que cantó cumbia en el Gloria en la misa de la Virgen de Guadalupe, y llevaron, bueno, ahorita no aseguro nada de lo que pueda pasar en el Vaticano litúrgicamente hablando, pero al menos antes sí, o sea, se sigue celebrando en latín. O sea, observen la liturgia del Vaticano, por ejemplo, de Benedicto XVI. Eso era como muy digno y no era misa tridentina, era la que nosotros conocemos, pero bien celebrada. Pero sí, se vale la misa tradicional. Voy a concluir y ya para... Bueno, o sea, voy a concluir con lo de Sara y ya yo doy mis conclusiones. Dice, el único camino de reconciliación es esto, el llevar el fervor al Novus Ordo, y que no nos pongamos soberbios los tradicionales, para que dejemos de mirarnos con lástima entre ambos ritos, ¿no? Porque es así como, ¡osh! El retrógrada, no, ya me voy, ¿eh? Yo aquí mi misa está más chida, está más padre, es la misa de jóvenes y no sé qué. Y por otro lado, el que dice, pecador, largo de aquí, no debe ser una excusa de divisiones. A veces hasta, no sé si les ha pasado, que estás en misa y hasta te enojas pensando en los abusos que está dándose en algún otro lugar y eso, y como que nos va quitando la paz. Pero no, o sea, realmente, por ejemplo, conozco un buen sacerdote, el padre Andrés Esteban López, de 40 días por la vida. Él celebra Novus y celebra muy bonito y digno, y hasta se me olvida, o sea, me siento, bueno, no es de sentir, pero como que me pasa mucho en las misas que digo, esto está mal, esto no debería hacerse así. Y con él como que la misa transcurre y como, o sea, está bien, está bien. Trato de no distraerme con mis análisis litúrgicos, pero es que a veces es muy complicado. ¿Memes litúrgicos? Ok. ¿Es parte de la coalición Tradi o no oficialmente? Bueno, escríbele a Eduardo Luis Ureña y igual, memes litúrgicos, adelante, vayan a memes litúrgicos. Y finalmente dice, sí, también celebra misa tridentina el padre Andrés Esteban.
Finalmente dice que hay que aplicar Summorum Pontificum con cuidado, sin crear guetos, como una contribución al presente de la Iglesia, no como un vamos a volver al pasado, vamos a fingir que los últimos 50 años no han sucedido y vamos a retomarlo, ¿no? Iglesia Católica 1950, vamos a volver a empezar. Muchos lo viven así, como diciendo, no veo, no existe y ya, y no ha pasado. Y al contrario, él dice, se debe vivir la misa tridentina, consciente de que es el presente y el futuro de la Iglesia y que estamos construyéndolo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el asunto de Summorum. Benedicto XVI propone, por ejemplo, que la misa tridentina tomara nuevos santos, prefacios, y que también la misa Novus retomara gestos de reverencia y todo. Entonces, bueno, sería básicamente lo que dice Summorum. Ahora, lo que a mí me pasó, que les decía que me hizo llorar, la última misa a la que fui, en Cuernavaca. No es mi diócesis, no es mi zona, pero fui allá. Y templo circular, ¿no? Y ya desde que entras dices templo circular. Bueno, sagrario en la orilla, sede al centro, ya, o sea, como que empiezas o sea, te digo, es difícil ya no fijarse en eso, ya es como, chin, frases de motivacionales en la pared, eso sí era como nuevo para mí. 40 minutos de homilía, sin citar ningún santo, puro de braille del Padre. Y la consagración la hizo en 1 minuto y sin arrodillarse, así como ya, esto ya se tiene que ir. O sea que, me acuerdo cuando leía al Papa Francisco más seguido, en Evangelii Gaudium, me parece, cuando habla de la homilía, dice que la homilía no debe ser una conferencia poniendo de escenario la misa. O sea, como diciendo, es mi excusa para brillar, medio voy a hacer como que celebro misa antes, medio voy a hacer como que celebro misa después, pero este es mi momento de brillar. O sea, cuando el sacerdote cae en ese plan de soy la estrella del show. Y entonces ya, llega el momento de la comunión y el monitor dice, extiendan su mano izquierda para comulgar. Y yo, no puede ser. Como que hasta dentro de todo no es tan normal la comunión en la mano en la Ciudad de México, y la verdad es que fue tan difícil para mí, porque la gente, bueno, en primer lugar, como dice Athanasius Schneider, en la vida la iglesia primitiva pudo haber comulgado con la mano izquierda, o sea, eso es inconcebible. En la vida pudieron haberla tomado con la mano, o sea, eso a nadie se le hubiera ocurrido. Lo que hacían era en la mano derecha, y fue solo durante un tiempo, y se dieron cuenta muy pronto que no era conveniente, y se inclinaban a recibirla, y las mujeres con un corporal cubriendo su mano. Eso, cuando haga la transmisión de Dominus Est, eso lo aclararemos muy bien. Pero bueno, el chiste es que comulgaban y veías cómo bajaban inmediatamente la mano al lado del pantalón. O sea, se estaban limpiando la mano, ¿ok? Hacía mucho que no lloraba de coraje. O sea, fue así como, no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser que esto... O sea, no hay manera en la que esta persona y yo tengamos la misma fe. ¿Ok? Porque... Perdón si mi ok suena muy fresa. Es una muletilla, discúlpenme. No, ¿cómo podemos tener la misma fe esta persona y yo? Yo que tengo la conciencia de que está en cualquier migaja. Jesús completo. Y esta persona limpiándose la mano en el pantalón. ¿Realmente pertenecemos a la misma fe? Ya me enojé. Pero bueno, es solo un ejemplo, ¿no? Mi esposo y yo decidimos ir a misa tridentina, justamente porque eso al menos nos va a asegurar no ver este tipo de cosas. Si seguimos haciendo reparación, yo creo que sí vale la pena seguir haciendo el esfuerzo de sacralizar la forma ordinaria, pero sí, mientras, la verdad es que era muy triste. O sea, es salir de misa o triste o enojada. Y pues ya dimos la lucha, o sea, hice lo que pude en mi parroquia hasta donde se pudo. Sí habría que ver cada partícula, discúlpame, usé mal la palabra, no es cada migaja, es cada partícula. Y como les decía, no es tanto el sentirnos mejores, porque yo sé que puede haber gente muy santa, muy reverente, que ame a Dios con todo su corazón,
y que no sepa que está mal aplaudir en misa, que no sepa que está mal bailar en misa y que sin embargo tenga un amor sincero, ¿no? Que es el caso, pues básicamente, bueno, mi hermana y yo durante muchos años, y mi hermana que ahorita está en el convento y que tiene una espiritualidad hermosa y que, o sea, y me la mata, por mucho me la mata, y sin embargo, pues en este tipo de temas de liturgia y eso, ella y yo no estamos de acuerdo. Entonces, con ese caso cercano, yo sé que puede haber mucha gente buena, no es sentirme mejor persona, simplemente es decir, no hay una falsa dicotomía entre amar a Dios y amar la liturgia. O sea, realmente se pueden hacer ambas cosas. Si yo cuido la liturgia no significa que no me importe la gente, al contrario. El chiste es buscar ambas cosas, que interna y exteriormente lo expresemos, no es nada más saberte las rúbricas, ¿no? Y ser un miserable deprimido, pero que va a misa tridentina y ya con eso la cumpliste, pues no. No sé si el comentario del fariseísmo era en serio o era sarcasmo, porque luego así hablan y así hablamos aquí. Pero bueno, pues ya pasó una hora, chicos. Ya se acabó el tiempo. Eh, Otra cosa para aprender de liturgia es que lean mucho al cardenal Sara y al obispo Athanasius Schneider. Eh, Así como para básico, también pues Eclesia de Eucaristía de Juan Pablo II, leer a Benedicto XVI, y pues ya de ahí, si quieren leer cosas más tradicionales, más como para acá, pues también hay muchas cosas. Ahora sí que estamos todos en un camino de discernimiento. Bueno, pero bueno, aquí la norma es no alimenten al troll, no le contesten al troll, o sea, ya. Alguna vez me pasó que me puse a leer demasiado lo que decían y la verdad es que termina distrayendo y ustedes tampoco lo aprovechan. Mediator Day de Pío XII, ok, eso también. ¿Qué catecismo recomiendo? Pues el actual. Bueno, o sea, también el de Pío X. Les digo, miren, soy nueva en esto. Yo sé que a muchos no les gusta el catecismo nuevo, hay muchos que no les gusta el catecismo viejo, hay muchos que dicen que la misa actual es inválida. O sea que va a haber muchas opiniones. El chiste aquí es discernir con mucho amor a la verdad, conocer lo que la iglesia ha enseñado, con que tengan la conciencia de que no estamos en una ruptura. Bueno, sí estamos en una ruptura como crisis eclesial, pero el chiste es que la doctrina y la liturgia no deben ser ruptura, con eso claro, y tratando de vivirlo lo más reverentemente posible, pues yo creo que Dios va a ir como que calibrando nuestra mentalidad, nos va a ir ayudando a discernir con mucho amor a la verdad. Y pues estamos en el mismo camino. O sea, estamos todos buscando la verdad de las cosas. Yo sé que en tema litúrgico es súper polémico, pero, pero al menos yo creo que lo que nos debe fundamentar es el amor a Dios y el deseo de adorarlo lo mejor posible y de amar a su iglesia y de buscar que la iglesia sea lo que Él espera de nosotros. El espíritu de la liturgia de Benedicto XVI también. Muchas gracias, Fernando. Pues déjenme ver qué más había. Ah, bueno, Nicea Ratzinger me pide que les avise que ya también, desde Mamá Teóloga, ya desde mi página yo creo, a menos que haya otro cambio, el 30 de julio voy a hacer otra transmisión. Ya les haré algún tipo de votación de qué prefieren que hablemos, si de feminización de la liturgia o de Dominus Est de Athanasius Schneider, o de lo que ustedes quieran. Acepto sus preguntas y dudas. No sé, no conozco mucho las rúbricas, o sea, no es como que me digan, cuando el sacerdote hace tal cosa, ¿debe arrodillarse o debe inclinar la cabeza? Es como, pues no sé, tendría que ver el documento. O sea, no crean que lo tengo aquí todo guardado, pero bueno, te puedo mandar. Ahora sí que el chiste no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, de eso, pues a lo mucho los remitiré a alguien más. Y ya. Yo creo que ya fue todo, chicos. No sé si quieran una última cosita. Ya para cerrar. ¿No quieren un sándwich? ¿Un tamal? Mi página se llama La Mamá Teóloga. Ahí pues subo algunas cosas, entre ellas el tema de la liturgia.
con la paciencia de que pues yo también en algunas cosas estoy aprendiendo. Muchas gracias por su tiempo. Tuvimos buena audiencia. No me pareció haber visto a Memes. Memes el otro día me viralizó. Saludos a los de Tabasco. Los invito a los de la Ciudad de México, a Misa Tridentina, con la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Estamos en el Metro Salto de Agua. Y ya puso ahorita Liturgia Católica el link de mi página. Entonces, pues muchas gracias a Liturgia Católica por confiarme un momento este video. Pues queda grabado para después. Y ya, que Dios los bendiga. Bye bye.